Todos sabían que era cobarde, desde niño. Huía de todo, de peleas, de peligros, de desafíos. Balaam el cobarde. No era insulto, era simplemente verdad. Y él lo aceptaba. Prefiero vivir cobarde que morir valiente. Hasta esa noche, cuando enemigos atacaron, cuando casa ardía, cuando escuchó el grito, su sobrina, atrapada dentro, y tuvo que elegir, huir, como siempre, o entrar, al fuego, al miedo, a lo imposible. Esa elección lo cambió todo. Si te atraen las leyendas mayas donde el valor nace en el peor momento, suscríbete. En Tikal vivía hombre llamado Balaam. Nombre significaba jaguar, a ironía cruel, porque Balaam era todo menos feroz. Desde niño mostró su naturaleza. Pelea con él, dijeron otros niños. Te insultó, no quiero pelear, eres cobarde. Sí, prefiero eso a estar lastimado. Lo golpearon de todas formas, y Balaam aprendió lección, evitar, huir, esconderse, era más seguro. A los 10 otros niños cazaban. Ven con nosotros, cazaremos venados. No gracias, es peligroso. Todo es peligroso para ti. Exacto, por eso sigo vivo. Se burlaban. Pero él no importaba. Burlas no me matan. Peligro sí. A los 15, guerra llegó a Tikal. Ciudad vecina atacó. Todos los jóvenes deben luchar, anunció líder. Balaam huyó al bosque. Se escondió durante días, hasta que guerra terminó. Regresó, avergonzado pero vivo. ¿Dónde estabas?, preguntó su padre. Escondido. Eres desgracia para esta familia. Soy desgracia viva, mejor que honor muerto. Padre no habló con él durante años, pero Balaam no cambió. El miedo me mantiene seguro. A los 20, hermano murió, en cacería, atacado por jaguar. Si hubiera sido más cuidadoso, lloraba madre. Balaam no dijo nada, pero pensó, si hubiera tenido más miedo, estaría vivo. Reforzó su convicción. Valentía mata, cobardía preserva. A los 25 vivía solo, sin familia, sin amigos, sin respeto, pero vivo, eso es lo que importa. Trabajaba como alfarero, trabajo seguro, sin peligro. Perfecto para mí. Todos lo conocían. Balaam el cobarde, no con odio, con lástima. Pobre hombre, sin honor, sin orgullo. Pero Balaam no sentía lástima por sí mismo. Tengo vida, eso es suficiente. Su única conexión familiar era sobrina, Saki, hija de su hermana, niña de 7 años, valiente, curiosa. Tío Balaam, ¿por qué no peleas? Porque pelear es peligroso. Pero todos pelean, y muchos mueren. Yo no. ¿No tienes miedo de parecer débil? Tengo más miedo de estar muerto. Saki no lo juzgaba, solo curiosa. ¿Nunca has sido valiente? No, nunca he necesitado serlo. Y si algún día necesitas, entonces huiré. Como siempre. Y si no puedes huir. Balaam sonrió. Siempre hay salida. Pero esa conversación resultó ser profética. Aldea vecina había estado planeando. Venganza por guerra anterior. Atacaremos de noche, cuando duermen. Era estrategia cobarde, pero efectiva. Noche llegó, sin luna, oscura. Balaam dormía. En su casa pequeña, despertó con gritos. Atacan enemigos en la aldea. Su primer instinto, automático, perfeccionado, huir. Se levantó. Corrió hacia puerta trasera. Debo ir al bosque, esconderme. Afuera. Caos total. Casas ardiendo. Gente gritando. Guerreros peleando en calles. No mires, solo corre. Corrió hacia borde de aldea, hacia bosque, hacia seguridad, como siempre había hecho. Entonces escuchó algo. Grito diferente. Conocido. Tío Balaam. Ayuda. Saki. Se detuvo, corazón latiendo salvajemente. No, sigue corriendo. Pero el grito vino de nuevo. Ayuda, estoy atrapada. Miró hacia la voz. Casa de su hermana. Ardiendo, Saki dentro. Atrapada. Todo su ser gritaba, corre, vete.
Escápate, como había hecho toda su vida. Alguien más la ayudará. No eres valiente, no eres fuerte. Si entras, morirás. Pero entonces pensó en conversación. ¿Y si algún día necesitas ser valiente? ¿Y si no puedes huir? Este era ese día. No podía huir. Porque si lo hacía, Saki moriría. Y tendría que vivir sabiendo que su miedo mató a niña inocente. Pero mi valentía también me puede matar. Dos opciones, ambas terribles. Huir y vivir con culpa. O quedarse y probablemente morir. Durante segundos que parecían eternidad, Balaam estuvo paralizado. Todo su ser gritaba huir. Pero algo pequeño, algo nuevo, susurraba. Quédate. Por primera vez en tu vida, elige no huir. Las llamas crecían. El tiempo se acababa. Decide, ahora, y en ese momento, Balaam hizo algo que nunca había hecho. Eligió el miedo sobre la seguridad. Eligió quedarse sobre huir. Dio vuelta y corrió hacia el fuego, cada paso hacia casa ardiente. Era tortura mental. Da vuelta. Todavía puedes irte. Nadie te culpará. Eres cobarde, todos lo saben. Pero siguió corriendo hacia adelante. Llegó a puerta, llamas por todas partes. No puedo hacer esto. Grito de Saki otra vez. Tío, sí puedes. Tienes que hacerlo. Respiró profundo, posiblemente último, y entró. El calor era insoportable. Humo cegador. No podía ver. Saki, ¿dónde estás? Aquí, en el cuarto. Siguió la voz, gritando. El humo era menos denso abajo. Sigue, no te detengas. Cada segundo, pensaba en salir. Todavía puedes irte, sola. Pero no lo hizo. Encontró el cuarto. Puerta bloqueada por viga caída. Estoy aquí. No puedo salir. Balaam intentó mover la viga. Demasiado pesada. Demasiado caliente. No puedo. Es imposible. Por favor, no me dejes. Escuchó miedo en su voz. El mismo miedo que él sentía siempre. No te dejaré. Incluso diciendo eso. No sabía cómo. Buscó otra manera. Ventana pequeña, rota, pero con llamas alrededor. Podría sacarla por ahí, pero tendré que acercarme al fuego. Todo en él gritaba no, pero ya había llegado tan lejos. No te detengas ahora. Se acercó a ventana. Manos protegiéndose. Pateó marco, ampliándola. Se quemó. Dolió terriblemente. Saki, ven a la ventana. Niña llegó, llorando, aterrada. Tengo miedo. Yo también, pero lo haremos juntos. La levantó, a través de ventana. Afuera, a seguridad. Corre, lejos de aquí. ¿Y tú? Voy detrás. Pero cuando intentó salir, otra viga cayó, bloqueando ventana, atrapado. Ahora él, pánico absoluto. Voy a morir aquí. Todo el miedo, toda la vida huyendo, terminaba aquí, en fuego. Esto es lo que sucede cuando eres valiente. Muere. Pero entonces, escuchó voces afuera. Alguien está dentro. Es Balaam. Balaam. El cobarde sacó a la niña. Ahora está atrapado. Hombres entraron, arriesgándose, movieron viga, lo sacaron. Justo antes de que techo colapsara. Afuera, Balaam colapsó, tosiendo, quemado, pero vivo. Increíblemente vivo. Saki corrió a él, abrazándolo. Me salvaste, tío. Me salvaste. Balaam no podía hablar. Demasiado humo, pero asintió, débilmente. Otros lo miraban, con asombro. Balaam entró al fuego. Balaam, el cobarde, salvó a la niña. No es cobarde, es héroe. Pero Balaam no se sentía héroe. Se sentía aterrado, exhausto y sorprendido. De estar vivo, elegí quedarme, y no morí. Quizás, valentía no siempre mata. Los días siguientes fueron extraños para Balaam. Gente lo trataba diferente. Ese es Balaam, el que salvó a Saki. Entró al fuego, sin pensarlo, pero él sí había pensado. Pensé mucho, cada segundo. Solo elegí quedarme. A pesar del miedo, su hermana lo visitó.
llorando, salvaste a mi hija. Gracias, no tienes que agradecer. Sí tengo, nunca olvidaré esto. Pensé que morirías, yo también lo pensé, pero lo hiciste de todas formas. Sí, porque tenía que hacerlo. Eso es valentía. Balaam negó con cabeza. No es valentía. Entonces, ¿qué es? Es elegir hacer algo, a pesar del terror. Eso es la definición de valentía. Entonces, valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Exacto. Balaam nunca había pensado así. Siempre creyó que valientes no tenían miedo. Pero yo tuve miedo, todo el tiempo. Y aún así lo hice. Quizás fui valiente, por una vez, pero nada más cambió en él. Seguía siendo cuidadoso. Evitaba peligros. Una vez valiente no me hace guerrero. Sigo siendo yo, solo, diferente. Semanas después, situación difícil surgió. Dos hombres peleando, por tierra. Alguien tiene que mediar, dijo líder. Que Balaam lo haga. Todos se volvieron, sorprendidos. Balaam, ¿por qué él? Porque probó que puede enfrentar lo difícil. Balaam vaciló. No soy mediador. No tiene que ser, solo justo. Era situación peligrosa. Ambos hombres violentos podrían atacarme. Todo su instinto decía, rechaza, huye. Pero recordó, elegir a pesar del miedo, está bien, lo intentaré. Medió, cuidadosamente, justamente. Los hombres aceptaron su juicio. Gracias, Balaam, eres sabio. No soy sabio, solo trato de ser justo. Poco a poco la gente lo buscaba, para consejo, para ayuda, para mediar. Balaam es confiable, piensa antes de actuar, no es impulsivo, es cuidadoso. Lo que antes era debilidad, ahora era fortaleza. Mi miedo me hace cuidadoso, y cuidadoso puede ser bueno. Pero Balaam seguía sin pelear. No soy guerrero, nunca lo seré. ¿Y eso es malo?, preguntó Saki. Ahora mayor. No lo sé. Todos dicen que debería ser. Pero salvaste mi vida sin ser guerrero. Fuiste valiente sin ser violento. Quizás es tu tipo de valentía. Balaam consideró. Quizás, no todos tienen que pelear, pero todos tienen que elegir. Cuando importa, quedarse o huir. Yo elegí quedarme, una vez. Eso fue suficiente. 10 años después, Balaam tenía 35. Seguía siendo cuidadoso, cauteloso, pero la gente lo respetaba. Es diferente, pero confiable. Saki ahora tenía 17. Fuerte, valiente. Gracias a ti, tío. Me enseñaste que puedo. No te enseñé nada, solo no huí. Exactamente. Enseñaste con ejemplo. Crisis nueva llegó a Tikal. No guerra, algo diferente. Plaga, enfermedad. Propagándose rápido. Viene de aldea del norte. Debemos cerrar fronteras. Ahora. Que nadie entre, que nadie salga. Pero grupo de viajeros llegó. Desde esa aldea. Enfermos, desesperados. Por favor, necesitamos ayuda. Medicina. Líder de Tikal fue firme. No pueden entrar. Traen enfermedad, pero moriremos afuera. Mejor ustedes que nosotros. Era lógica fría, pero práctica. Si entran, infectarán toda la ciudad. Deben quedarse fuera. Lo siento. Viajeros lloraron, suplicaron. Al menos agua, comida, nada. Podrían contaminar. Váyanse, antes de que los forcemos. Balaam observaba, desde distancia. Sintió algo familiar, incómodo. Es miedo, la ciudad tiene miedo, como yo siempre he tenido. Y por miedo, dejan morir a gente. No era su problema. Podía alejarse, como siempre había hecho, pero algo lo detuvo. Cuando tuve miedo, elegí quedarme. Ellos tienen miedo, y eligen rechazar. ¿Cuál es diferente? Dio paso adelante. Hay otra manera. Todos se volvieron. Balaam, podemos ayudarlos, sin arriesgarnos. ¿Cómo? Aislamiento. Fuera de ciudad. En claro, les damos medicina, comida, agua, pero a distancia. Sin contacto. Si enfermamos aquí, infectarán ciudad.
no si mantenemos distancia, usamos palos largos, dejamos suministros, retrocedemos, ellos toman, nosotros no tocamos. Líder consideró, es arriesgado, todo es arriesgado, pero es humano. ¿Y quién hará esto? ¿Quién se arriesga? Silencio. Nadie se ofreció. Balaam respiró profundo. Yo lo haré. Tú, Balaam, el cauteloso, sí, yo, porque conozco el miedo, y puedo ser cuidadoso y humano a la vez. Lo miraron, con duda, pero también respeto. Está bien, intenta. Durante semanas Balaam cuidó a enfermos. Desde distancia, cuidadosamente, medicina en palos largos, comida dejada y retirada. Nunca me acerco, nunca toco, pero tampoco abandono. Algunos murieron, a pesar de ayuda, otros sanaron, lentamente. Gracias, Balaam, nos salvaste. No los salvé, solo no los abandoné. Eso es lo mismo. Quizás. Cuando crisis terminó, Balaam regresó. Gente lo esperaba. ¿Te enfermaste? No, fui cuidadoso. ¿Fuiste valiente? No, fui humano. Hay diferencia. Pero la ciudad había aprendido algo. Valentía no es solo pelear, es también quedarse cuando otros huyen. Es ayudar cuando es más fácil ignorar. Balaam nos mostró eso. Líder habló públicamente. Balaam, durante años te llamamos cobarde. Nos equivocamos. No eres cobarde, eres cauteloso. Y hay sabiduría en cautela. Hay valentía en cuidado. Te nombramos consejero de esta ciudad para recordarnos que fuerza viene en muchas formas. Balaam no quería título, pero aceptó, por una razón. ¿Cuál? Para que otros como yo sepan que no tienen que ser guerreros, que valentía no es una sola cosa, que está bien tener miedo mientras elijas actuar. Cuando importa, Balaam vivió hasta 60 años. Nunca fue guerrero, nunca peleó, pero sirvió a su ciudad. Con sabiduría, el consejero cauteloso. El héroe cuidadoso ayudó a resolver conflictos, sin violencia. Antes de pelear, intentaron hablar. Antes de atacar, consideraron consecuencias. Su cautela salvó vidas, porque pensaba antes de actuar, porque valoraba seguridad sobre gloria. Jóvenes venían a él. Tengo miedo de pelear. Eso es sabio. ¿Sabio? Todos dicen que soy cobarde. Miedo no es cobardía, es instinto. Cobardía es dejar que miedo te paralice. Valentía es actuar, a pesar del miedo. Pero no quiero ser guerrero. No tienes que serlo. Valentía viene en muchas formas. Puede ser entrar al fuego, para salvar a alguien. Puede ser quedarse, cuando otros huyen. Puede ser ayudar, cuando es más fácil ignorar. Puede ser hablar, cuando otros gritan. No hay una sola forma de ser valiente. Un joven protestó, pero los guerreros son héroes. Algunos lo son, otros solo son violentos. Valentía sin sabiduría es peligrosa. Yo fui cobarde durante años, pero en un momento elegí quedarme. Esa elección me hizo valiente. No por siempre, solo por ese momento. Y ese momento fue suficiente. Entonces, ¿puedo ser cobarde a veces? Sí. Ser cuidadoso, cauteloso, temeroso, está bien, es natural, es humano. Pero cuando importa, cuando alguien necesita, elige actuar, a pesar del miedo. Esa es la verdadera valentía. Saki, ahora mujer adulta con familia, visitaba. Tío, mis hijos preguntan por ti. ¿Qué preguntan? Si eras cobarde de verdad, ¿qué les dices? Que eras el hombre más asustado que conocí. Y también el más valiente, porque a pesar del miedo, me salvaste. Balaam sonrió. Cuéntales algo más. ¿Qué? Que valentía no es ausencia de miedo, es hacer lo correcto. A pesar de él, que no todos tienen que ser guerreros, que hay muchas formas de ser fuerte, y que está bien tener miedo, mientras no dejes que te detenga, cuando realmente importa. A los 58, Balaam enfermó, no gravemente, pero su cuerpo cansado. He vivido más que mi hermano, el valiente, el guerrero, el muerto a los 20. Viví,
porque fui cuidadoso, pero también viví, con significado, porque cuando importó, elegí quedarme. Saki lo visitó, en su última semana. Tío, ¿algún arrepentimiento? Solo uno. ¿Cuál? Que viví tantos años en miedo, evitando, huyendo, escondiéndome, desperdiciando vida por seguridad. Pero salvaste mi vida, eso tiene que contar. Sí, pero podría haber hecho más, si hubiera aprendido antes, que valentía no es no tener miedo, es actuar. A pesar de él, aprendí a los 25. Ojalá hubiera aprendido a los 15. Pero al menos, aprendí. Eso es lo que importa. Balaam murió pacíficamente. En funeral, ciudad entera vino. El cobarde que se volvió héroe, el asustado que eligió quedarse, el cuidadoso que salvó vidas. Líder habló. Balaam nos enseñó algo, que valentía no es una cosa, es muchas cosas. Puede ser entrar al fuego, puede ser quedarse en la plaga, puede ser hablar cuando otros callan, puede ser cuidar cuando es más fácil ignorar. Balaam tuvo miedo toda su vida, pero cuando importó, eligió actuar, y esa elección define una vida, no la comodidad, no la seguridad, sino el momento. Cuando elegimos quedarnos, Saki habló. Con lágrimas, mi tío me salvó, cuando tenía 7. Pero me enseñó algo más importante, que todos tenemos miedo, que eso está bien, es normal, es humano. Pero cuando alguien necesita, cuando importa de verdad, podemos elegir, actuar. A pesar del miedo, esa elección es todo lo que importa. Mi tío no fue perfecto, fue asustado, cuidadoso, cauteloso, pero cuando importó, eligió bien. Y eso lo hizo héroe, no porque no tuvo miedo, sino porque, a pesar de él, eligió quedarse. Años después, su historia se contó, no como cuento de guerrero valiente, sino como recordatorio. Valentía es elección, no naturaleza. Cualquiera puede ser valiente, si en momento que importa, elige quedarse, en lugar de huir. Elige actuar, a pesar del miedo, como Balaam, que fue cobarde, hasta que eligió no serlo, y esa elección lo cambió todo. Esta leyenda maya nos enseña que valentía es una decisión. Balaam fue cobarde toda su vida, no era secreto. Todos lo sabían, huía de todo. Evitaba peligros, prefiero vivir cobarde que morir valiente. Hasta esa noche, cuando sobrina estaba atrapada, cuando tuvo que elegir, huir como siempre, o quedarse y arriesgarlo todo. Eligió quedarse, no porque el miedo desapareció. El miedo nunca desapareció. Eligió actuar, a pesar del miedo, y esa elección lo transformó, no en guerrero, no en héroe perfecto, sino en alguien que supo que valentía no es ausencia de miedo, es hacer lo correcto, a pesar de él. La lección no es que debemos ser valientes siempre, es que podemos serlo, cuando importa. Todos tenemos miedo, es natural, es humano, pero cuando alguien necesita, cuando el momento llega, podemos elegir, quedarnos, en lugar de huir, actuar, a pesar del terror, como Balaam, que fue cobarde, hasta que no lo fue, y esa única elección definió toda su vida.